Hola, ¿qué tal estudiantes? Esperando que se encuentren muy bien. El motivo de este video es porque les voy a enseñar cómo analizar las bases de datos y qué es lo que tienen que hacer con sus bases de datos para hacer las diferentes pruebas de hipótesis. Agradezco al equipo 4 del grupo 101 porque me permitió utilizar sus bases de datos y su encuesta solo para ejemplificar cómo tienen que realizar estas bases de datos o estas encuestas. Entonces, presento ahora pantalla y como verán estarán viendo la encuesta que ellos hicieron. No voy a mostrar más allá. Y ellos recabaron 236 respuestas, perdón. En ese sentido, si se dan cuenta, y seguramente ya para este punto quizá lo saben o quizá no, si quisieran tener este trabajo en Excel tendrían que darle aquí, donde dice ver respuestas en hojas de cálculo. Si ya han creado la base de datos como este equipo ya lo hizo, entonces les va a abrir esto de manera automática. Si no lo han hecho, les va a pedir que el nombre en el documento y que establezcan dónde quieren utilizar. Como yo no quiero hacer modificaciones sobre este Google Drive, voy a descargar el archivo. Y ahora que lo descargue, se los presentaré en pantalla. Entonces, ahora están viendo en pantalla justamente esta base de datos que es la que se descargó del equipo. Lo primero que les recomiendo hacer es que establezcan diferentes tipos de filtrados. Si ustedes seleccionan esta casilla o cualquiera de las casillas y apretan el botón Control, Shift y L al mismo tiempo, de su teclado izquierdo, automáticamente se les van a aparecer los filtros. Aquí tienen los diferentes filtros para cada una de las categorías. En este caso, sus compañeros únicamente recabaron datos de las edades de 18, 19 y 20. Entonces, en esa instancia, ustedes tienen que generar una nueva hoja. Esta hoja es donde ustedes van a establecer sus preguntas. Por ejemplo, pueden poner pregunta 1 y aquí cuál va a ser su pregunta 1. Pregunta 1 y cuál va a ser su pregunta 1. Ustedes deciden, aquí le pueden poner, por ejemplo, sexo biológico. Entonces, aquí ya nada más ponen esto, arrastran y así lo van haciendo para cada uno. Pregunta 2. Y aquí les digo, esto va a depender de lo que ustedes quieran. Si quieren que esta sea su pregunta 2, pues la establecen como pregunta 2. Pero si, por ejemplo, ninguna de estas preguntas me sirve para contestar mi pregunta de investigación y demostrar si mi hipótesis de investigación es verdadera o falsa, entonces me voy a las que sí me sirven, como por ejemplo podría ser esta que está aquí. Eso, como les comento, va a depender de cada uno de ustedes. Ahora, una vez que ustedes hayan establecido sus bases de datos o su base de datos para sus preguntas, si es que lo quieren hacer. Si no lo quieren hacer, también pueden pasar al siguiente paso, valga la redundancia, poner directamente la pregunta. Recordándole que las tablas de contingencia, arriba tenemos una pregunta y abajo tenemos otra pregunta, si establecemos la de F de Fisher solo nos da para dos preguntas. Pregunta 1 y pregunta 2. Y en F de Fisher solo tienen sí y no, o verdadero y falso. Como les comento, ustedes tienen que hacer el conteo de este número de personas. Y me decía, ok, profesor, pero por ejemplo, ¿qué pasa si como mis compañeros yo tengo 239 datos? Es muy sencillo, aquí es cuando ustedes van a empezar a jugar con los filtrados. La primera pregunta dice que si eres hombre, eres mujer o eres intersexual. En este caso, ustedes deciden si ponen que son hombres o si ponen la pregunta, ¿eres hombre? Quiere decir que tengo que deseleccionar los filtrados. Es el de seleccionar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la respuesta de eres hombre, solo es sí o no. Si eres hombre, entonces sí. No eres hombre, entonces quiere decir que eres o intersexual o mujer. Para este caso, sumando. Entonces, ahora voy con la siguiente variable. Tengo que saber cuántos sí son hombres, porque es lo que dice la pregunta 1, y contestaron que sí a la primera pregunta. Entonces, en mis filtrados, selecciono hombre y selecciono que hayan puesto que sí. Única y exclusivamente voy a seleccionar alguna de las dos preguntas, no ambas, porque si yo selecciono ambas, voy a tener por duplicado. ¿Ya vieron? Recuento.
Entonces, únicamente voy a seleccionar uno. Ya tengo seleccionado esto y me dice que son 27 personas. Entonces, aquí le pongo que son 27 personas. Ahora, me voy al siguiente. La respuesta fue no. Y de nueva cuenta, selecciono a todos los hombres que dijeron que no y dice que son 19 personas. Entonces, aquí le pongo 19 personas. Hago lo mismo para el caso de mujeres. Para el caso de mujeres, bueno, si la pregunta es, ¿eres hombre? Y la respuesta es no, entonces selecciono a los intersexuales y a las mujeres como lo tienen sus compañeros. Y como aquí ya tengo seleccionado la pregunta no, pues me voy directamente a esa pregunta. Y dice que son 93. Entonces, aquí son 93. Y posteriormente lo cambio así y verán, vuelvo a seleccionar y me dice que son 97 personas. 97. Ahora, si yo hice los cálculos correctos, cuando haga este procedimiento que suma, me tiene que dar la cantidad de datos que tienen sus compañeros. Y sí, coincide, 237 datos. De esta manera ustedes van a ir elaborando sus tablas de contingencia para pregunta 1, pregunta 2 o las preguntas que quieran correlacionar. Recuerden que estas preguntas, al ser esta tabla de contingencia con F de Fisher, tienen que ser más de 10 datos en primera instancia y también son para variables del tipo cualitativo, no del tipo cuantitativo. Ahora, si yo quisiera hacer una de tipo cuantitativo o de opción múltiple, como lo puede ser la chi cuadrada, y les voy a poner chi cuadrada, tablas de contingencia para chi cuadrada. La pregunta, como sus compañeros solo tienen una variable cuantitativa que es la edad, entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Aquí le voy a poner pregunta 3. Si eso quiero hacer yo en mi base de datos, claro. Si no, también están en todo su derecho de hacerlo de otra manera. Pregunta 3 y va a coincidir con esta. ¿Cuántos años tiene? Pegar. Y pregunta 4. Ahora, sus compañeros hicieron unas columnas. Bueno, mejor esa la vemos ahorita. Y seleccionó esta. ¿Cuál consideras que es una fuente confiable? Entonces, pregunta 1. Recordemos que solo hay 18, 19 y 20. Y en el caso de el resto, tenemos redes sociales, medios de comunicación. Tenemos estas preguntas. Medios de comunicación, me faltan medios televisivos. Y listo, yo ya tengo entonces, ya tengo todas las preguntas a las que corresponden. Y las fusiono. Pregunta 4. Recuerden que cuando ustedes hagan esto, tienen que deseleccionar los filtros que ya habían utilizado antes. Nosotros utilizamos esto, entonces hay que volver a seleccionarlo todo. Lo mismo para acá. Hay que volverlo a seleccionar todo, si no, no nos va a dar resultados. Entonces, selecciono el primer grupo, 18 años. Ahora, si me estorban un poco estas gráficas o estas columnas, las pueden seleccionar de esta manera hasta que lleguen a la que les corresponde y le ponen ocultar. Y ya se ocultaron. Si las quieren desocultar, nada más van apretando aquí en los espacios hasta que se desoculten. Me da cuenta, como a mí estorban, pues las voy a ocultar. Ahora, ya seleccioné solo los de 18, pero quiero la primera categoría, buscadores de Google. Entonces, selecciono y dice que son 17 personas. Entonces, 18 y buscadores son 17 personas. Me voy a la siguiente. Medios de comunicación auditiva, perdón, selecciono y dice que son 8 personas. Entonces, 8 personas. Después me voy con la que sigue.
medios televisivos. Y son, por ejemplo, 29 personas. Entonces, me voy a 29 personas. Y ya nada más me falta una opción, que son las redes sociales. Y aquí me dice que son, perdón, me dice que son 8 personas. 8 personas. En esa instancia, ahora me voy con los de 19. Como lo tengo ahí seleccionado, pues en realidad puedo empezar desde ahí. 18 de 19 años, dice que son 3 personas. Entonces, 3 personas. Ahora, selecciono la siguiente. Medios televisivos. Y dice que son también 8 personas. Medios televisivos, 8 personas. Luego dice que son medios de comunicación auditivos. Selecciono y me dice que son 5 personas. Y por último, me dice buscadores de Google. Y aquí son 12 personas. Ya nada más me falta una categoría, que son los que tienen 20 años. Entonces, deselecciono, y ahora me voy con los de 20 años. Los de 20 años son en su mayoría. Entonces, aquí dice que son 73 personas. Era buscadores. 73. Medios de comunicación auditiva, perdón, son 19. Y están también 19. Entonces, los anoto. Me voy con medios televisivos. Y de medios televisivos son... Recuerden siempre verificar que todas estén seleccionadas. 43. Y me voy después con buscadores de Google, que es el que me falta. Y de estos son 73. Ah, no, ese ya lo tenía. Me falta redes sociales. Redes sociales. Y de estos son 11 personas. Entonces, de nueva cuenta, hago suma. Esto es igual a suma. Y me da 293 datos. Son más datos que los que tengo calculados, por lo cual estoy cometiendo un error en alguno de los puntos. Y el error es que la suma la estoy haciendo considerando las edades. Ahora sí, 236 datos. Eso quiere decir que los datos son correctos. La última de las opciones son para las personas que, por ejemplo, hicieron columnas de verdadero o falso. ¿Cómo voy a trabajar esos datos? Muy sencillo. Van a suponer que cada una de las preguntas es bueno, cada respuesta es hacia esas preguntas. ¿A qué me refiero? Ahora mismo se los muestro. Mm, Por ejemplo, estas son las preguntas. Falta de información y solo hay dos respuestas, verdadero o falso. Desconocen cómo buscar información, verdadero o falso. ¿Por qué caen en la infodemia, verdadero o falso? Pueden hacerlo de esta manera. De nueva cuenta, aquí seleccionan pregunta, pregunta 5. Mi pregunta 5, que lo pongo aquí, digo, esto de hacer una base de datos para establecer sus preguntas lo pueden hacer o pueden no hacerlo, eso ya dependerá de su gusto. Pregunta 5 y copio esta opción. Borro esto. Ahora dentro de esto voy a insertar aquí otra barra para que les quede un poco más claro. Me voy, opción 1, opción 1, opción 2 y opción 3. La opción 1 es falta de información de los medios de comunicación. Falta de información de los medios de comunicación. La opción 2 es
desconocen cómo buscar información verídica. Y la opción 3 es desconocen la situación. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su tabla de contingencia para la pregunta 1 sería opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Por qué? Para cada una de las opciones solo tienen dos respuestas, falso y verdadero. Falso y verdadero. Y falso y verdadero. Recuerden fusionar sus celdas porque eso les va a ayudar a mucho a tener un mejor control sobre qué es lo que están haciendo, diseñando, dibujando. Ahora, la otra pregunta es, por ejemplo, la pregunta 2. Aquí lo voy a poner, pregunta 2. Y las respuestas son sí y no. Entonces, tendría que poner solamente a los que la primera pregunta dijeron que son hombres y que aquí escribieron que era falso. ¿De acuerdo? Y son 10 personas. Por lo cual, perdón, en este caso, si yo pongo a los que dijeron que son verdadero, aquí tenemos a 36 personas. Ahora yo tengo que hacerlo al revés, tengo que irme con el otro sexo biológico, mujeres. Son 149 mujeres. Y aquí tendrían que ser, ¿cuántos son? 41. 41. Ahora, tengan mucho cuidado. Si yo hago la suma de estos elementos, me va a dar, esto es igual a suma, 236. Me van a decir, ok, profesor, entonces ya no puedo utilizar estas. Efectivamente, tendrían que hacer solo esta y esta para esta, perdón. ¿Por qué? Porque de lo contrario ustedes estarían replicando. Al final de cuentas, es como si hicieran una F de Fisher, solo para dos. La otra opción que pueden hacer es que hayan puesto falso en las tres. Por ejemplo, yo le pongo aquí falso, falso y falso. Mm. Bueno, esta no la consideré, las consideré solo estas tres primeras. Ah, no, sí, sí la consideré. Falso. Eso quiere decir que al final solo son dos mujeres las que cumplen esa condición. Entonces dependerá mucho cómo quieran ustedes establecer su base de datos. Yo les recomendaría que lo hicieran de esta manera, pero si lo quieren hacer, que vean que tendría que ser mujer, hombre, contestó falso a las tres preguntas. Aquí tendrían que hacer una serie de combinaciones. Por ejemplo, contestó falso a las tres preguntas. Contestó falso a la pregunta 1. Verdadero a la 2 y falso a la 3.
Estas combinaciones igual ustedes las van a diseñar y tendrían que contestarlas así. Entonces, todo va a depender de las hipótesis nulas que establezcan. ¿De acuerdo, chicos? Esta es la manera más sencilla de analizar sus datos o al menos de empezar a conjuntar las bases de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajemos con las pruebas de hipótesis, vamos a requerir de estas tablas de contingencia. Si no tenemos estas tablas de contingencia, pues tengan mucho cuidado porque al final no van a tener ni siquiera una prueba de hipótesis y su proyecto, por más bonito que esté, no va a tener la respuesta adecuada. Las pruebas de hipótesis nos van a ayudar a corroborar si nuestra hipótesis de investigación es verdadera o falsa. Entonces, hasta aquí es cómo se hace el manejo con esta serie de datos, cómo se elaboran las tablas de contingencia, cómo se descargan los datos, para que ustedes puedan hacerlos. De todas maneras, ya conocen mi correo. Cualquier duda, escríbanme para que lo puedan realizar. Hasta luego, chicos.